Contemplar el misterio de Cristo, que es contemplar la historia de nuestra propia vida, de nuestra propia vocación, significa contemplar la obra de la redención. Es por lo que estamos aquí. Puesto que hemos sido redimidos por Cristo, queremos colaborar con Él. Esa es la tarea de todo cristiano, no digamos de unas monjas de clausura, colaborar con Él de la manera más eficaz, conforme al carisma que cada uno ha recibido en la Iglesia, colaborar a que esta obra de la redención, que la salvación que nos ha traído Jesucristo, llegue al corazón de todos los hombres. Para eso están ustedes aquí, para glorificar al Padre, la obra de la glorificación y la obra de la redención, que esta victoria de Jesucristo sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado, llegue al corazón de todos los hombres. Y cada uno lo hacemos conforme al don, la gracia, que cada uno se ponga al servicio de los hermanos conforme al don que ha recibido. Siempre tendremos que estar atentos a cuál es el don que he recibido. Lo que no hay duda es que estamos llamados a colaborar en la obra de la redención. Y esto requiere siempre un constante discernimiento, no siempre cuestionando nuestra propia vida, porque ojalá pues ya a estas alturas la tengamos bastante clara, pero saber si lo estamos haciendo con toda la fidelidad que se espera de nosotros, con todo el cuidado, me atrevo a decir incluso la delicadeza que se espera de cada uno de nosotros. Porque el mundo no ha sido redimido principalmente, no digo que no tenga nada que ver, pero no ha sido principalmente redimido por las enseñanzas de Cristo ni por los milagros de Cristo. No digo que no tenga una participación en la obra salvífica de Cristo, puesto que sabemos por nuestra teología católica que todas las palabras y todos los actos de Cristo tenían un valor redentor. Pero ciertamente el mundo ha sido redimido por la Pascua del Señor, por su pasión, por su muerte y por su resurrección. Y esto es interesantísimo, me parece a mí, para una comunidad de clausura, porque si ustedes van leyendo, sobre todo desde la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, después de los relatos de la infancia del Señor en dos de los evangelios, lo que aparecen es la mayoría de los verbos conjugados en voz activa. El Señor fue, el Señor se sentó, el Señor se levantó, el Señor cruzó el lago. Lo que Él hizo, Él estaba en acción. Pero cuando uno va leyendo los evangelios, y si no me equivoco aparece así en los 4 evangelios, llega un momento en que hay un título bastante grande en el texto de la Biblia que dice Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesantísimo porque a partir de ese momento casi todos los verbos se empiezan a conjugar en voz pasiva. Fue prendido, fue coronado, fue despojado, fue llevado, fue traído, fue crucificado. Él no se clavó los clavos. El mundo se salvó por lo que hizo Cristo o por lo que le hicieron. Yo creo que es una buena pregunta que nos deberíamos de hacer. Que aquí somos eficaces, que mi vida sirve por lo que voy a hacer o por lo que me van a hacer. Y miren, por mucho que cueste lo que yo haga, por lo menos me siento protagonista de mi propia historia. Pero si entiendo que mi vida aquí en el monasterio no está para hacer, sino para que me hagan, entonces mi disposición frente a mi vocación monástica cambia radicalmente. A mí me parece que es interesantísimo. Al final mi vida sirvió por lo que hice, por lo mucho que hice, aunque fuera incluso mi oración y todo lo demás, o por lo que me hicieron, o por lo que la vida me hizo, por lo que la providencia permitió que me hicieran, por acción o por permisión de Dios. Y esto nos pone frente a frente
al que nos preguntemos qué tiene que ver todo lo que yo hago al cabo de un día, las tareas, incluso las que están mandadas que tengo que hacer, qué tienen que ver con la doctrina de la cruz de Cristo. ¿Hasta qué punto mi existencia, el valor de lo que soy, el valor de todo lo que hago, deriva toda su savia, su virtualidad del misterio de la cruz de Cristo? Y esto es lo que vamos a contemplar, el misterio de la cruz de Cristo. Misterio insondable, misterio incomprensible, misterio para muchos odioso, repugnante, pero es lo que aparece en 1 Corintios 1:18, la ciencia, la doctrina de la cruz de Cristo. Porque es, como dicen los teólogos, de manera muy pedante, es la clave hermenéutica, es la clave de interpretación de toda la vida de Jesucristo, toda la mirada de su corazón. El Evangelio de Juan, que continuamente está hablando de la hora. Bueno, ¿de qué hora está hablando? Pues está hablando de la hora de nona. Está hablando de la hora de la cruz, que es la suprema epifanía de Dios, que es amor a cada uno de nosotros. Es precisamente Cristo crucificado, como dice una de las plegarias eucarísticas, con sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra. Es Jesucristo crucificado el que revela definitivamente el amor de Dios al mundo. Y es en la medida en que yo participo de este misterio en que mi vida revela el amor. Ya podría hablar las lenguas de los ángeles y resonar como una campana, ¿recuerdan? Si yo no estoy siendo epifanía de la cruz de Jesucristo, pues mi vida sirve de muy poco. Es una eficacia estrictamente humana, apoyada en mis dones, en mis talentos, en mis cualidades, que les aseguro, hermanas, que hasta que esas cualidades no están profundamente selladas por la cruz de Cristo, no solo no sirven para nada, sino que a mí me pueden hacer muchísimo daño. Y mucho daño muchas veces se hace en las comunidades cuando se valora a una persona por sus cualidades humanas. No es que es una hermana, es que es un tesoro. Esta hermana es un tesoro. Mire, habla inglés, toca el piano y sabe usar la máquina de coser. Y canta como los ángeles. Bueno, pues sería estupenda también en el partido político del PSOE o del PP, sería estupenda, igual, una serie de cualidades humanas de las que, hasta que yo no esté desapegado y purificado, probablemente son la fuente principal de mi orgullo, de mi vanidad y de creerme el ombligo de la comunidad. ¿De qué va a ser de estas pobres sin mí? Y es terrible, porque hemos creado monstruos en las diócesis, en los presbiterios y en las comunidades. Pero si yo no sirvo, esa no es la razón por la que yo sirvo. Entonces, tener muchísimo cuidado con esto, porque decimos que lo entendemos, pero en la práctica de la vida estamos mucho más apoyados en los talentos humanos de una serie de personas que luego, por cierto, generan muchísima envidia en las demás. Por eso, la predicación de los apóstoles no se apoya, recuerdan, en sabiduría humana. Sabiduría humana no significa solamente los títulos o los doctorados que tenemos, sino en la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:23 y 2:2. Por eso, sobre todo, lo que es la cruz de Cristo es el misterio de todos los misterios. Es donde se concentra el misterio del amor de Dios. Es aquello que es escándalo para los judíos, locura para los gentiles, pero es la fuerza, la sabiduría de Dios para los llamados judíos o griegos. 1 Corintios 1, 23 y 24. ¿En qué consiste este gran misterio? Pues que una persona divina llegó a morir de verdad, vamos. Pónganse de rodillas y pónganse a contemplarlo, a ver cómo se explica esto. Que la segunda persona de la Trinidad
porque el que muere no es solamente una naturaleza, muere una persona. No, uno cuando se muere no dice, ha muerto mi cuerpo, no, ha muerto una persona. Obviamente Dios no muere, pero muere una persona divina. La naturaleza humana de Cristo no es extrínseca a su personalidad, es un elemento intrínseco de su identidad, como lo es un miembro de mi cuerpo. Entonces, que una persona divina ha muerto, llega a morir de verdad. Parecerá imposible, parecerá inconcebible, pero es verdad. El Hijo Divino encarnado experimentó la suprema humillación de la muerte y muerte de cruz. Y Jesucristo no experimenta la humillación porque es una persona soberbia, que es por lo que solemos experimentar nosotros. Ay, pero es que no la puedo humillar. Pero tiene tan poca virtud la criatura esta para que no la puedas decir nada. Entonces, la humillación de Jesucristo no consiste porque... ¿Por qué experimentamos la humillación? Porque sentimos que nos quitan algo que es mentira y que es falso. Porque yo me tengo aquí y a mí me han puesto aquí, pero resulta que el sitio donde yo me corresponde es aquí abajo. Pero como yo me tengo aquí arriba, en cuanto me bajan 5 grados, ya vamos, estoy que creo que estoy en la kenosis del verbo. Y lo que soy es un soberbio empedernido. Es decir, la única persona que puede ser humillada es Jesucristo. A mí no me pueden humillar si yo soy humus, si soy tierra, si estoy ahí abajo. El problema es que como no vivo donde realmente me corresponde, sino que tengo una imagen de mí misma absolutamente suprema, y nos cuesta reconocerlo, que somos unos soberbios y que no tenemos ni gota de humildad. La prueba es que nos horroriza que nos humillen. Y ya que nos humillen en público, ni te cuento. Entonces, el único que de verdad puede ser humillado porque es el Hijo de Dios y es reducido a la muerte, que es la nada, eso sí que es la humillación. El único estrictamente humillado es Jesucristo. No es expresión de su soberbia herida, es expresión de su rebajamiento, que siendo Dios se hizo hombre. Tomó la forma de la condición de esclavo. Él no era esclavo. Nosotros sí somos esclavos por el pecado. Él no. Pero él toma una forma que no le corresponde por su identidad divina. En tal muerte ignominiosa, los judíos incrédulos ven la prueba de que no era el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? Porque tenían una idea de Dios fantasmagórica, de no sé, el caballo blanco viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 27, 43. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? Y míralo muriendo en una cruz. Y sin embargo otros, como el centurión, precisamente en la cruz llegan a la fe. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15, 39. Por eso es, se dan cuenta, un signo de contradicción. Hay personas que vienen a esta casa, ven tu vida y dicen, ¡qué infierno! ¡Qué horror! ¿Cómo una mujer del siglo XXI puede vivir esta vida? Y llegan otras personas que dicen, desde luego, su vida es admirable. Oiga, ¿en qué quedamos? ¿Es infame o es admirable? Pues porque es un signo de contradicción, o debe de serlo. Y si no lo es porque estamos viviendo muy mundanamente. O sea, cuando deja a la gente que ni fu ni fa, esto debe estar fatal. O sea, si la gente que es de la calle o la gente que no tiene fe, que no practica, que no entiende, ve esto y le parece normalito, esto debe estar fatal. No le choca, no le escandaliza. Cuentan que el senador Kennedy, hermano del presidente, cuya familia financiaba uno de los grandes proyectos de moribundos de la Madre Teresa, en un sitio a las afueras del aeropuerto que se llama Dam Dam, yo lo he visitado, fue una vez uno de los hermanos senadores, Edward me parece que fue, y vio
la labor que estaban haciendo las hermanas con gente, vamos, era repugnante, deformes más allá de lo que la palabra deforme puede hacer. Y estaba una hermana con el delantal puesto, embadurnada de M hasta las cejas, limpiando a un moribundo, y se le acerca el senador que estaba visitando y cuya familia financiaba ese proyecto y le dice: hermana, yo esto no lo haría ni por $1.000.000. Y ella se le queda mirando y le dice: yo tampoco. Una vida que choca. Pues esto yo no lo haría por $1.000.000, no, ni yo tampoco. Entonces, ¿qué produce escándalo? En unos, ¿cómo va a ser hijo de Dios? Y mira, y otros, viendo morir, dice: este era hijo de Dios. Pero más misterio es el hecho de que es el Padre el que decide la muerte de su Hijo amado. Nadie me quita la vida. El cáliz que mi Padre me da, ¿no lo voy a beber? Él nos amó a nosotros y envió, el Padre, y envió a su Hijo como víctima de expiación, víctima expiatoria de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Nos amó y envió a su Hijo como víctima expiatoria, el precio de mi rescate. 1 Juan 4:10. No perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que la suma abominación, lo más abominable, que es la cruz, suceda según los designios de la presencia de Dios? Hechos 2:23. Que la voluntad del Padre, que es manifestar la totalidad de su amor al mundo, coincida con un acto abominable. ¿Esto cómo se explica? Y sin embargo, es así como Dios, Padre, ha dado cumplimiento a lo que había anunciado por boca de los profetas, que su Mesías iba a padecer. En Hechos 3:18. Por lo tanto, la cruz, no hay la menor duda, se explique como se explique, lo entienda quien lo entienda, fue para Cristo un mandato del Padre, para que se cumpliera la Escritura. Es la voluntad de mi Padre. A él no le cabía duda de que estaba cumpliendo el diseño de Dios, de su Padre. Juan 14:31. Y por lo tanto a él le corresponde ser obediente hasta la muerte. Pero cuando obedeces a alguien, no obedeces al azar, no obedeces al capricho de Pilatos o de Herodes o de los fariseos. Filipenses 2:8. Obediencia hasta la muerte fue una obediencia filial prestada al Padre. Mateo 26:39. Por eso, misterio particularmente misterioso es que la obra más santa de Dios confluye con la obra más criminal de los hombres. ¿Cómo se explica? ¿Cómo va a querer esto Dios si está mal, si es pecado? Pues mire usted, no sabe la cantidad de pecado que hubo entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Vamos, no se ha dado más pecado en la vida. Y sin embargo, así se está cumpliendo el plan, la obra de la redención. En aquella hora de tinieblas los hombres matamos al autor de la vida. Hechos 3:14-19, Hechos 3:14-19 y Marcos 9:31. Y sorprendentemente de esta muerte ignominiosa, que incluye tanto pecado, nos ha venido la redención, nos viene a todos la vida eterna. Por eso, gran misterio es que la muerte de Cristo en la cruz es salvación para todos los hombres. ¿Cómo explicar esta causalidad salvífica universal de la muerte de Jesucristo? Pues precisamente la palabra, la revelación, es la que nos permite entender todo esto. ¿Qué aspectos nos revela este misterio? En primer lugar,
que la cruz de Cristo es expiación. Pero fíjense qué maravilla y qué fecundo es esto para nuestra vida. Porque no podremos hacer muchísimas cosas por toda la humanidad. La tentación del contemplativo siempre es el apostolado. Y la tentación del apóstol es siempre la vida contemplativa. Claro, es que si hiciéramos esto, pues podíamos evangelizar más. No, si es que es un ratito, que no sé qué. Pero ustedes lo que no oyen son las conversaciones de nosotros ahí fuera. ¿Sabes lo que te digo? Mira, que esto está tan mal que yo me voy a un monasterio. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Siempre encontramos la solución en la vida del otro. Porque ¿a que esto no lo sabían ustedes? Pues no, pues ya lo saben. Porque es que además tuve esta conversación hace 48 horas con un amigo mío sacerdote en Cádiz. Mira, chicos, a Cádiz que le está cayendo una que se puede imaginar con el pobre obispo. Y dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que esto, yo me largo a un monasterio a ofrecer mi vida, a expiar. Digo, pues fíjate, los que están en el monasterio están diciendo, con lo mal que está en el mundo, a ver si empezamos a hacer algo para ayudar a los de fuera, chico, no hay quien se aclara. Digo, por si les sirve alguna vez. Siempre la tentación del hacer algo. Y de los que están haciendo algo, dice, como lo que hago no sirve para nada, pues me voy a rezar y ofrezco mi vida por el mundo, porque ¿a cuánta gente voy a evangelizar? ¿A 3? ¿A 300? Pero si son millones, pero si ofrezco mi vida por los millones, pues se convierte todo el mundo rezando en silencio en un monasterio. No hay quien se aclare. Siempre queremos, nos parece más eficaz lo que no estamos haciendo. Porque claro, como nos parece ineficaz lo que hacemos, porque no le vemos el fruto, a ver si intentando lo contrario se produce lo que no se produce en lo que estoy haciendo. Qué curioso, ¿no? Pues ya saben, ustedes que quieren no sé qué y nosotros que queremos no sé cuántos. ¿Qué es la cruz? Expiación. Bueno, pues ¿qué hacen ustedes aquí? Pues expiar. Lo que pasa es que, claro, como la gente no viene y dice gracias por expiarme, y no van llevando a la contabilidad de todos los expiados, pues entonces será que no se expía nada. No, una cosa es que tú no lo veas y otra cosa es que no pase. La cruz es expiación sobreabundante por los pecados del mundo. Lo recuerdan, palabras impresionantes de Isaías. El castigo salvador pesó sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Pero yo estoy convencido de que por mis llagas va a ser curada la humanidad. Hombre, para que mis llagas expíen, tendré que tener llagas, ¿no? Pero si voy por la vida a ver cómo evito las llagas y cómo hacemos la vida tan agradable a las hermanas para que nadie tenga llagas, aquí no se expía nada. O sea, ustedes sabrán. Porque estar no expía. Es estar espiando. Y yo, como no sé lo que hacen, pues ustedes sabrán. Pero que un motivo fundamental de nuestra vida es participar, pero todo bautizado, de esta dimensión. Es la expiación del pecado del mundo. Y si con sus llagas hemos sido curados, por eso dirá el apóstol, llevo en mi carne las huellas de la pasión de Cristo, pero que las lleve. Se vean o no se vean. En sus llagas hemos sido curados, que no es a través de mis tareas, actividades, conversaciones, apostolados, no, es en mis llagas, que no es el mundo salvado por lo que tú hagas, sino por lo que a ti te han hecho. Isaías 53:5. El justo por los injustos. O sea que estoy aquí ofreciendo mi vida, pero no soporto la más mínima humillación, la más mínima corrección. Me tienen que tener entre algodones en alcanfor para que me puedan decir que por qué llegué 5 minutos tarde. Pero a ver, ¿cómo se lo digo? Porque es que no sé cómo se lo va a tomar. Pues que se lo tome con leche. Hay que decirlo, pues se dice. A ver, ¿cómo se lo digo? Es que la pobre, ¿sabes? ¿Sabes cómo se pone? Ya la conoces, ¿no? Entonces, es expiación, las citas son incontables. Segunda dimensión, la cruz es misterio de reconciliación. Reconcilia la cruz a los hombres con Dios.
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos. 2 Corintios 5:19. Colosenses 1:20. 1 Timoteo 2:5-6. Otro aspecto es cómo la cruz es nuestra redención. Al precio de la sangre de Cristo hemos sido comprados y rescatados del pecado y de la muerte. Es que estoy aquí, venga a rezar por un sobrino, estoy aquí, venga a rezar por no sé quién y por la santidad de los sacerdotes. Oiga, usted está pagando el precio de la redención. Porque hay mucha gente que no se convierte porque nadie paga el precio de la expiación y del pecado. Entonces, el precio de la sangre, si mi vida no es parte del precio, ¿para qué pretendo que sea? Pero usted está dispuesto a pagar. Mire, su sobrino ha dejado esta deuda en esta tienda. Ay, no sé qué, si es verdad, si es que mi pobre sobrino, a ver si se arrepiente, no sé qué. No, si no es que a ver si se arrepiente, es que a ver si usted paga. Lo que hace falta es que alguien pague la deuda y entonces queda exonerado. Estamos aquí para pagar. Le preguntan al cura de Ars al final de la vida, ¿y usted por qué pone antes ponía unas penitencias draconianas, al final eran muy pequeñas? Pues porque no tienen capacidad para hacer más, pero lo que les falta lo hago yo. Pues así es como sacan las almas del purgatorio, pagando el precio de lo que ellos no han pagado. Por eso se ofrecen misas, por eso se hace sacrificio. Pues por eso el precio de la redención. La cuestión no es rezar, la cuestión es pagar el precio. La oración es parte, puede ser, evidentemente. Pero si andamos aquí como enemigos de la cruz de Cristo, que no son palabras mías, sino de San Pablo, desde luego el precio de nadie vamos a pagar. Y así está el patio como está. Entonces, hay aquí mujeres que han venido aquí para pagar el precio de la redención. No son pocas, no son livianas estas palabras, ¿eh? Es como para pensárselo en serio. ¿Yo a qué he venido aquí? Yo he venido a ser el precio de la redención del mundo, a colaborar contigo, a ser tu esposa, pero la esposa de un crucificado, no de la esposa de un multimillonario en un yate, a darme la buena vida. He venido a ser consorte, a correr la misma suerte de un condenado a muerte. Yo me estoy tomando esto en serio. Yo de verdad me creo todas estas cosas. Al precio de la sangre de Cristo hemos sido comprados y rescatados del pecado y de la muerte. 1 Corintios 6:20. Son muchísimas más citas, ¿no? Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. Carta de Tito 2:14. Es redención. La cruz también es sacrificio, es una ofrenda cultural, litúrgica, de sumo valor. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y víctima a Dios. Esto es lo que hacemos nosotros, que aprendamos cada día a ofrecernos con lo que se está ofreciendo en el altar. Mucha gente dice, qué bonitas son la misa de las monjas. Pues mire, la misa no es ni bonita ni fea, será lo que produzca en nosotros. Cantan bien, pues bonitas las canciones y tocan el órgano o la flauta. Pero eso no es lo que hace bella la liturgia. Lo que hace bella la liturgia es que aquí hay un grupo de mujeres que cada día se ofrecen en ese altar. ¿Cómo se ofrecen? No se suele saber en el coro, se suele saber en el resto del monasterio. Pues cómo una persona trabaja, cómo se sacrifica, cómo no se queja, cómo es humilde, cómo siempre tiene una sonrisa en los labios, cómo siempre está disponible, cómo ocupa el último lugar, cómo coge los trabajos más difíciles. Ahí sí, esa persona sí que debe estar viviendo en serio la misa. Ese es el mejor termómetro
no si retuerzo el morro a la hora de la consagración y estoy particularmente con cara de corderito degollado, porque muchas veces hay mucha comedia en todo eso. Entonces, ¿hasta qué punto mi vida está configurada con este sacrificio, el sacrificio? La cruz es, otro aspecto, la victoria sobre el demonio, que nos tenía esclavizados por el pecado. Dirá el mismo Señor: ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Juan 12:31. La cruz es un signo, es un misterio trinitario. Cuando contemplamos el misterio de la cruz, vemos ante todo un signo doloroso: clavos, sangre, sufrimiento, abandono, humillación extrema, muerte. Y uno se pregunta, ¿esto qué significa? ¿Qué significa Dios con la suma elocuencia del crucificado? ¿Cuál es la realidad que en el signo de la cruz Él nos quiere revelar? ¿Qué nos quiere revelar el signo de la cruz? Si hay gente que lleva la cruz de pendientes. Cuando contemplamos el misterio de la cruz, ¿qué nos dice? ¿Qué nos revela el Padre? En primer lugar, lo que nos revela es que la cruz es la suprema manifestación, la cruz es la suprema revelación de la caridad, es decir, del amor de Dios. Dios que es caridad, Dios es amor, y a Dios nadie le ha visto jamás. Primera de Juan 4:8. Por eso muchas cosas evidentemente pueden revelar el amor: la palabra, el gesto, la ayuda, el don. Pero el signo más elocuente, el signo más gráfico, el más fidedigno, el más inequívoco signo del amor es el dolor. Mostrarse capaces de sufrimiento y dolor extremo en bien de la persona a la que amamos. Muéstrame tu amor por lo que estás dispuesto a sufrir por mí. El que te oye de la calle, que sois unas masoquistas, sabrás tú del amor. Y así, pues los matrimonios no duran 10 minutos, la gente no dura 10 minutos. Muchas hermanas se han ido de los monasterios porque no querían sufrir, no porque no tuvieran vocación. Tampoco esto es para que uno se torture mentalmente. Será entonces que me voy porque no quiero sufrir. Habrá otros criterios de discernimiento. Pero muchas veces nos alejamos como enemigos de la cruz, como se alejaron los apóstoles a la hora de la pasión. Desde luego, cuando multiplicaba panes y peces, no faltó nadie al trabajo. Ahora, nadie se levanta por la mañana en un monasterio y dice: qué feliz soy aquí en esta casa, me voy. Hombre, no. Normalmente la gente cuando se va es porque no está contenta. Con vocación o sin vocación, pero es porque no está contenta. Mira, madre, estoy tan feliz en esta casa que creo que me voy a marchar. Pues chica, no hay quien te entienda. La gente se va porque no es feliz. Y mucha gente se va porque sí tiene que ir. Y hay mucha gente que se va porque no quiere sufrir. Y muchos matrimonios se separan porque es causa de sufrimiento, porque estoy cansada de sufrir. Y muchos sacerdotes hemos dejado el sacerdocio pues porque no queríamos sufrir lo que fuera, la soledad, la tristeza, la depresión, la sensación de inutilidad. Cada persona es un misterio. Pero tener la honestidad es la suprema manifestación del amor del Padre. Mi amor se mide por mi capacidad de sufrimiento en favor de la persona a la que amo. El que quiera conocer a Dios, y en ese conocimiento está la vida eterna, que mire a Cristo y Cristo crucificado. Amar es mirar a Cristo colgado de la cruz. Por eso Dios dispone en su providencia la cruz de Cristo para expresar, para comunicarnos que la cruz forma
En definitiva, el misterio eterno del amor trinitario. El amor de las tres personas divinas no tiene manifestación más grande, más definitiva que Cristo colgado en la cruz. Ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo revelan qué significa amar. El signo de la cruz, alzado para siempre en medio del mundo, nos dice con extrema elocuencia, primero, que así nos ama el Padre. La cruz es la suprema manifestación del amor del Padre. Acredita que siendo todavía nosotros pecadores, enemigos suyos, Cristo murió por nosotros. Que mirando al crucificado ya nunca más vamos a dudar del amor que Dios nos tiene. Lo primero, así nos ama el Padre. Segundo, así Cristo ama al Padre, hasta llevar su obediencia al extremo de la muerte y muerte de cruz. Refiriéndose a su cruz, dice Jesús poco antes de padecer: conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Juan 14:31. ¿Podría Cristo haberse resistido y evitado la cruz? Mateo 26:53. Pero quiso entregarse libremente. ¿Recuerdan lo de obediencia, amor, libertad? Quiso libremente manifestar al mundo el amor con el que él amaba al Padre. Su obediencia al mandato del Padre es expresión suprema de su amor al Padre. Siguiente aspecto, la cruz, Cristo crucificado, nos manifiesta lo que Cristo nos ama a nosotros, hasta dar la vida por nosotros como buen pastor, Juan 10:11, o para darnos la vida sobreabundante, todo el capítulo 10 de San Juan, para recogernos de la dispersión y congregarnos en la unidad. La cruz de Cristo es su suprema declaración de amor a nosotros, como por eso el martirio es la suprema declaración del amor de una persona a Cristo, que es dar la vida, no dar discursos ni hacer obras maravillosas. Otro aspecto del misterio de la cruz que revela que es así como nosotros estamos llamados a amar a Dios, en la participación de la cruz que a cada uno nos corresponde, que es amar a los hombres, amar a los demás, como Cristo nos ha amado. Amaos unos a otros. Juan 13:34. El que quiera aprender el arte de amar al prójimo, que quiera ponerlo en práctica, que contemple la cruz, que se abrace a la cruz. Por eso sólo así su amor será sincero y fuerte. Primera de Juan 3:16. Dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Yo me acuerdo una vez, creo que se llamaba Pilar, cuando me despedía de España, en definitiva, ya nunca más volví a trabajar aquí. Me iba de misionero con 25 años, fui a un monasterio de Oblatas de Cristo sacerdote, me fui a despedir de la superiora y bueno, pues yo todo pío, le digo, nada, pues hermana, que rece por mí. Nunca lo olvidaré, se me quedó mirando y dice, yo no estoy aquí para rezar por usted, yo estoy aquí para dar la vida por usted. Joder, tampoco somos usted, sí, ¿no? Bueno, pues eso, o sea, rezar, pues hombre, yo estoy aquí crucificada por usted. Es su carisma, es su vocación. Ofrecer la vida, oblación, sacrificio por los sacerdotes. Pero es que estamos llamados a amarnos unos a otros. Hermana, rece por mí. Hermana, si yo no estoy aquí para rezar por usted, yo estoy aquí a dar la vida por usted. Por eso, ¿cómo me va a costar algo por una hermana? No puede ser más que dar la vida, ¿no? ¡Ay, qué pesada! Es que ya está otra vez. Pero no está aquí para dar la vida por ella. No puede ser tan pesada, ¿no? Entonces, ¿ustedes se quieren? Sí. ¿Cuánto? Eso es diferente. Aquí hay un grupo de mujeres que no se conocían de nada,
que no tienen el mismo apellido, no nacieron en el mismo sitio, no tienen el mismo padre y madre, nada de nada, y están aquí para dar la vida la una por la otra. Como debe ser maravilloso manejar un monasterio así, ¿no? No es que usted sabe lo que me ha hecho, pero usted no está aquí para dar la vida por ella. Bueno, tampoco somos usted tan sobrenatural, ¿no? Porque decimos esas cosas tiqui, 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 pero luego no sé si nos las acabamos de creer de verdad. Por eso Cristo crucificado es la proclamación máxima de la ley evangélica, amar a Dios y amar al prójimo. Y es este amor extremo, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Amar se ama, ya lo decía antes, de muchas maneras, pero este amor hasta el extremo es diferente. Por eso este amor hasta el extremo, Juan 13:1, del crucificado, de Él, de este amor de Él, nos viene la fuerza para vivir ese amor que en la cruz Él nos ha enseñado. En segundo lugar, la cruz revela el horror del pecado y el valor de nuestra vida. O sea, si yo soy capaz de contemplar al crucificado y no me horroriza el pecado, es que me he vuelto completamente insensible. Y mire que somos ñoños para cualquier cosita, ¿eh? Pero repentinamente nos volvemos de un indiferente al sufrimiento de Jesucristo que nos debe parecer que lo que está sufriendo es un pedazo de marfil o de mármol o de hierro o de madera. No, es el sufrimiento de un hombre que era el Hijo de Dios. Por eso, una persona que va contemplando cada vez más la pasión de Jesucristo va experimentando cada vez más el horror del pecado. Ustedes no deberían de tener mucho trato con la gente de fuera, pero el que tengan, cuando se preste la ocasión, por favor comuniquen el horror del pecado. Bueno, ¿y qué tal tu prima? Bueno, ya sabes, no se ha casado por la iglesia. Ay, ¿cómo está la gente de hoy? No sé qué. Eso es todo lo que tienes que decir. O sea, te has vuelto tan indiferente ante el pecado que ya no dices nada. Es que ni siquiera volteas la cara. Hemos perdido toda sensación del horror del pecado. Al revés, nos dedicamos mucho más a señalarlo, a no sé cuántos. Pero si aquí de lo que se trata no es de lo que ha hecho tal persona, que ya está mal, sino lo que esto significa frente a la persona de Jesucristo. Pero nos hemos vuelto completamente indiferentes. Pero si ni siquiera se predica de esto, misa tras misa, tras misa, tras misa. Qué poquito se habla del pecado, qué poquito se habla de la confesión, por ejemplo. Yo hace no mucho dije en una parroquia, que no era la mía, dije, desde luego, aquí deben de ser todos ustedes la reencarnación de la Inmaculada Concepción, porque comulga todo el mundo y no se confiesa a nadie. Pero no pasa nada y nadie dice nada. Pues chico, con lo que me cuesta a mí ser bueno, qué suerte tiene esta gente. Si alguno pensaba que nuestros pecados eran poca cosa y que la vida humana era una sucesividad de actos triviales, condicionados, insignificantes, que mire la cruz de Cristo, que Él sí se ha tomado en serio nuestra vida, aunque a nosotros nos parezca insignificante o irrelevante. Ese es el precio de nuestra salvación, 1 Corintios 6:20. Si alguno sospechaba que nuestra vida apenas tenía valor, importancia ante Dios, que es el Señor del cielo y de la tierra, que mire la cruz y sepa lo que vale una persona. Por una parte, el horror que me produce, y otra cosa, lo grande que debe de ser el valor de este ser humano. Que se entere que no hemos sido rescatados con oro ni plata o bienes corruptibles, sino a precio de la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18, 19. Y que no piense tampoco que ese amor y ese precio Jesucristo lo entregó por la humanidad en general. No,
me amó y se entregó por mí, por cada uno de todos, que cuando colgaba en la cruz pensaba en mí, que cuando se encarnó pensaba en mí, me amó y se entregó no por la humanidad, dice el apóstol, dice por mí, por cada uno de nosotros, para que cada uno pueda decir con toda verdad lo mismo que el apóstol: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. La cruz es también el sello de la garantía. Puesto por Jesús. Si ese camino es ancho y no pasa por la cruz, sino que la rehúye, no es el camino de Cristo. El verdadero camino evangélico, el que lleva la vida, es estrecho y pasa por la puerta angosta. Mateo 7, 13, 14. Y esto conlleva siempre o casi siempre, por no decir siempre, la experiencia de la humillación. Es curioso que cuando Santa Teresa de Jesús habla de los grados de oración, que interesantemente también los llaman grados de humildad, es interesante que se compare la oración con la humildad, dice que no son pocas las almas que llegan a la tercera morada. Dice, y sin embargo son pocas las que pasan a la cuarta. Pues uno se pregunta, ¿qué pasa entre la tercera y la cuarta morada que el embudo se hace tan estrecho? Y dice ella muy sencillamente que o el alma no experimenta la humillación, pero ¿cómo? ¿Tú sabes lo que te ha dicho la madre? Pero vamos, ha sido horrible, ¿no? Pues sí, no me he enterado. Es decir, o que el alma no experimenta la humillación, o que la experimenta y se alegra en ella. Tampoco hace falta, muy simpático como lo cuenta la obra de teatro del Divino Impaciente, cuando le está tratando de evangelizar San Ignacio, San Francisco Javier, y él todavía en París es bastante cazurro, pues él dice, no, venga, más humillación. A ver, tampoco hacer teatro de ello, ¿no? Pero sí que es importante que uno se pare a pensar, ¿cuál es mi actitud frente a la humillación? O sea, ¿es una cosa que me cuesta mucho? ¿Es una cosa a la que le doy muchísima importancia? ¿Es una cosa que me hunde? Porque hay gente que es que no levanta cabeza, ¿eh? Es que no me puedo quitar de la cabeza lo que me dijo. ¿Y cuándo se lo dijo? Hace 3 años. Chica, por Dios, ya pasa un poquito de agua por debajo del puente. No, pero es que si usted viera, y lo peor no fue eso, sino que estaba fulana delante. Vamos para hacerse la líquida. Pues ¿qué vida espiritual tendrá esta criatura que habrá comulgado? Eso sí, los Viernes Santo con una reverencia que casi se desmayan de amor besando el crucifijo o la cruz. Pues no sé qué estarán besando. Porque cuando viene de verdad, los besos brillan por su ausencia. Eso sí, la adulación... Ay, no, por favor, no. No sé, aquí me imagino que no tienes esas costumbres, pero tú vas a los Carmelos, sobre todo los de estricta observancia. Yo me acuerdo una vez que me pasó una cosa muy, muy graciosa. Yo, como me sé mucho de los trucos del Carmelo, pues yo sabía que tú puedes entrar en la clausura si acompañas a un cardenal. Y me tocó, en el año 89, camino de la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, acompañar al cardenal de Nueva York a visitar el monasterio de la Encarnación. Bueno, las carmelitas todas agitadísimas, que viene el cardenal, no sé qué. Y yo me dijo, bueno, ya sabe usted que el señor cardenal puede entrar en la clausura porque tienen permiso de entrar en las clausuras pontificias. Dije, y los acompañantes también, dije yo. Así que yo me metí y bueno. Llegamos a la sala capitular donde fue elegida priora Santa Teresa de Jesús.
Y allí con los que acompañaban al cardenal y yo, a mí me tocaba traducir, él les habló en inglés, yo iba traduciendo. Y contó un panorama de la Iglesia como pocas personas lo podían conocer, como era el cardenal de Novel, que yo iba traduciendo. Pero claro, iba traduciendo porque él no sabía español, pero yo que las conocía muy bien a las carmelitas, y él había contado pues lo mal que estaba la Iglesia, que imagínense, si eso era en el 89, si estuviera vivo ahora, ¿qué pensaría? Me quedo yo a las carmelitas, todas pías, todas sentadas en el suelo, mirando así con ojitos de corderito degollado a su eminencia reverendísima, con todo su rojo y capisallo y tal. Entonces, sin que el cardenal se diera cuenta, le digo yo a las hermanas, así que si la Iglesia está así, ya saben ustedes quién tiene la culpa. Yo señalándolas a ella, todas se tiraron de cabeza al suelo, así haciendo un gesto de humildad, postrándose las 30 y no sé cuántas que estaban ahí, no sé cuántos. El cardenal me miró y me dijo, algo has dicho que no he dicho yo. No, yo eminencia, no sé cuánto. Digo, eminencia, por si no conoce las costumbres del Carmelo, se van a quedar así hasta que usted les diga que se levante. Get up, levántense. Y luego me miraron alguna como diciendo, esta se la tenemos guardada en español. Bueno, pues muy bien, o sea, mucha postración, mucho no sé cuántos, pero me acuerdo, no en ese Carmelo de la Encarnación, en otro Carmelo, que yo les dije unas cuantas cosas que me parece que tenía que decirlas, y hermanas, me expulsaron del Carmelo. Se lo dijeron al señor cardenal, otro cardenal diferente. Eso sí, porque para hacer el gesto de humildad, todas tiradas al suelo, pero cuando les dices la verdad en su cara, no la quieren. Es que ha criticado a la comunidad, pero evidente que ha criticado a la comunidad. Por supuesto que la he criticado, porque tienen que ser criticados, porque lo que han hecho estaba, no me acuerdo, da igual lo que fuera, estaba mal, pero no lo quieren oír. Entonces, hacer la comedia del gesto de humildad, todo eso es estupendo, ¿no? Pero cuando te dicen la verdad, no. Pero no se preocupen, que esa no es la única comunidad de la que me han echado. Por eso, yo cuando doy ejercicios digo todo lo que me da la gana y todo lo que pienso, porque siempre pienso, ¿y si no me vuelven a invitar? Me voy a quedar con las ganas de decirlo, porque al principio pensaba, no, esto mejor cuando vuelva la siguiente vez, que ya vamos un poco como avanzando, se lo digo. Pero luego la experiencia me da que luego no te vuelven a invitar. Con lo cual digo, por si no me vuelven a invitar, mejor ya lo digo todo de una vez y me voy tan a gusto. Bueno, se han reído un poco, ¿no? Sí, bueno, que no sea todo la cruz, ¿no? Bueno, pues aquí entre col y col lechuga, ¿cuál es nuestra actitud frente a esto? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Qué significa este misterio en nuestra vida? Porque, hombre, normalmente no van a venir, ¿saben?, los maquis con escopetas persiguiéndonos por los claustros. Pero normalmente la cruz se va a manifestar, hombre, por supuesto, la enfermedad, las contrariedades de la vida, etc. Pero la manera más habitual que se suele manifestar la cruz es por medio de la humillación, que como no me la he buscado yo, pues me fastidia más. Porque me importa tanto el qué dirán, me importa tanto mi nombre y mi reputación, que estoy, con 100 sensores a la vez. Yo nunca he sido, yo nunca he tenido la culpa, es que. Y así vamos por la vida. Eso sí, con muchas cruces colgando. Al cuello, en el hombro, en el no sé dónde, en el rosario, o sea, cruce por todos sitios. Pero como venga de verdad, ¿cómo reacciono? Y hombre, que esto cueste a las que están empezando, pues yo lo entiendo, vayan con cuidado. Ahora, parece que aquí, con el mismo cuidado con la que lleva un mes que con la que lleva 50 años, pues ha avanzado muy poquito, ¿eh? Todavía le queda mucho calvario hasta llegar a la cumbre del Gólgota. Esta está todavía ahí en el Huerto de los Olivos. Entonces, es una revelación la cruz
del amor que Él nos tiene es una revelación de el horror del pecado, del valor de la vida de cada uno de nosotros, una cruz que fue por mí. Y para rematar la charla de esta mañana, la cruz es el sello que garantiza la verdadera espiritualidad cristiana. No hay perdón sin derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. No hay sacrificio. Se trata de tomar la cruz cada día si queremos ser discípulos de Cristo. Lucas 14:27. Cuando nos enseñen, cuando nos hablen de la vida espiritual, tú fíjate bien si eso lleva el signo de la cruz, que es el sello de garantía que ha puesto Jesús. Que si es camino ancho y no pasa por la cruz, sino que la rehúye, no es el camino de Cristo. El verdadero camino evangélico, el que lleva a la vida, es estrecho y pasa por la puerta angosta, Mateos 7:13. Lo que ocurre es que el que se humilla será ensalzado. Lucas 14:11. Lucas 14:11, 18:14. Él no se hizo igual a Dios en gloria, sino que se abajó y tomó una muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre. Es que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Filipenses 2:5. Por eso la glorificación del humillado se produce en misterios sucesivos, pero que están relacionados entre sí. No hay resurrección si no hay muerte, etc. Todo esto que ya lo hemos contemplado abundantísimamente. Pues pidámosle al Señor, sobre todo en este día, que vamos a dedicar a contemplar la cruz de Cristo, a Cristo crucificado, la pasión del Señor, que en primer lugar yo les diría, Señor, quítame el miedo, porque todos entendemos intelectualmente su valor, pero es que me va a costar tanto. Entonces, pedir la gracia de que se nos quite el temor, que somos capaces de mucho más, porque somos capaces de mucho más amor.